Cordial saludo. Facilitamos la comprensión de la física moderna, la dispersión de Rutherford a través de la simulación de Monte Carlo. Mi nombre es Oscar Antonio Valero Carvajal y soy docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Para todos un saludo respetuoso, mi nombre es Alejandro Duelo Cárdenas y soy docente de la Escuela de Ingenieros Militares. Un atento saludo, mi nombre es Edwin Funebre Spitia y soy docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nuestro trabajo como profesores impone grandes desafíos a nivel pedagógico y didáctico para promover la comprensión de conceptos fundamentales, tanto básicos como avanzados, en el campo de las ciencias básicas y aun cuando hablamos en el estudio de la física moderna. Los profesores reconocemos la importancia de la física moderna, pero a menudo la evitamos debido a factores como las pruebas estandarizadas. Al asumir el reto de enseñanza de física moderna, nos enfrentamos a la tarea de deducir cuál será la mediación de los contenidos a tratar. Abordar estos problemas requiere considerar las ideas preconcebidas de los estudiantes y abordar el aprendizaje como un cambio conceptual, así como la relevancia de cada uno de ellos en una línea espaciotemporal. El objetivo de esta disertación se centra en el entendimiento y la mediación del experimento de Rutherford, un experimento fundamental para la comprensión de la estructura del átomo. En sus primeras interpretaciones, este experimento ofreció indicios sobre la no uniformidad del átomo, en contraste con el modelo propuesto por Thomson. En 1909, bajo la dirección de Rutherford, Hans Geiger y Ernest Marsden bombardearon una delgada lámina de oro con partículas alfa, observando que algunas de ellas se desviaban en ángulos inesperadamente grandes. Estos resultados no concordaban con el modelo de Thomson y sugirieron que la carga positiva del átomo no estaba distribuida uniformemente, sino concentrada en el núcleo y en pequeño y denso. Perdón. Como modelo de prestación de evidencia, las relaciones de causalidad a partir de las variaciones de parámetros se utilizó TOPAS, específicamente su implementación numérica mediante el método de Monte Carlo. El método de Monte Carlo se ha convertido en una herramienta valiosa para la enseñanza de la probabilidad, la estadística y los conceptos de física moderna. Permite a los estudiantes desarrollar la intuición a través de las simulaciones por computadora y experimentos con números pseudo aleatorios. Para nosotros, la simulación se concibe como la aplicación de los modelos matemáticos validados, que incluyen incluso el apantallamiento de color por parte de los electrones atómicos. Estos modelos se expresan mediante el algoritmo en un lenguaje de programación, lo cual permite propiciar atisbos de inteligibilidad del sistema físico en estudio. Nuestra metodología parte del desarrollo de habilidades para modelar fenómenos físicos utilizando herramientas computacionales que nos permiten caracterizar el sistema, llegando a una síntesis teórica a través del análisis y la construcción mediante la computación y la experimentación. La mediación pedagógica del diseño de situaciones didácticas a través de las actividades teóricas de construcción de pensamiento físico, el diálogo de conversaciones grupales sobre la implicación del experimento en la comprensión de la materia, a través de las condiciones del material blanco, el espesor del blanco, la radiación incidente y la energía de las partículas alfa. ¿Qué buscamos con este trabajo? Buscamos promover la comprensión de la estructura atómica a través del experimento de Rutherford, remarcando el paso o transición del modelo de Thomson al modelo nuclear. Gracias, Oscar. Entonces, de acuerdo a eso y siguiendo la historia de la construcción de la física moderna y el entendimiento del modelo atómico, entonces empezamos con los hallazgos desde el punto de vista de 1906 y 1908, donde se empieza a teorizar el concepto del proceso de la dispersión de las partículas alfa. Avanzamos a 1909, donde pues ya se entiende más o menos cómo funciona todo el proceso de la reflexión de esas partículas en cuestión. 1910 ya se mira la relación de causalidad existente entre la dependencia del material y la constitución del espesor de la lámina. Llegamos a 1911, donde ya Rutherford como tal teoriza y pues conforma el artículo con el cual se construye toda la relación y toda, digamos, la construcción físico-matemática de esas relaciones de causalidad. Y en el 1913 ya viene la confirmación por parte o desde el punto de vista experimental del artículo de 1911. Ahora bien, digamos, el paso o transición entre el modelo de Thomson y el modelo de Rutherford, digamos, se sustenta en función de la probabilidad de dispersión del ángulo para mayor a 90 grados. Para el modelo de Thomson, pues obviamente era casi imposible que el fenómeno o esa dispersión sucediera, y es donde 10 a la menos 3500. Sin embargo, ya en la construcción teórica de 1911, por parte de Rutherford, pues efectivamente ya se evidenciaba que sí existía esa posibilidad y esa probabilidad estaba del orden de 10 a la menos 4, pequeña, pero que efectivamente existía. Ya tomando en cuenta eso, aquí ya vemos ya la construcción físico-matemática de ese artículo de
número de eventos en función del ángulo, en donde la función que la construía pues era una función de cosecante a la 4 del ángulo azimutal sobre 2, y pues que obviamente dependía del espesor y dependía de esas composiciones o parámetros fundamentales. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tratamos de, digamos, cuando estamos en el campo ya de la educación y particularmente del aprendizaje de la física, pues, y la enseñanza como tal, existe un problema grande sobre esta clase de experimentos a emular, y es el costo. Si se dan cuenta, en los dos, en el izquierdo vemos, digamos, un montaje experimental del experimento desde el punto de vista de Leibol, y el otro de FIBE, dos marcas alemanas muy reconocidas a nivel de laboratorios de física, y el orden pues son de 14.000 euros, algo muy, muy caro. Entonces ¿qué alternativas existen? Gracias, Alexander. Bueno, entonces debido a ese problema con los costos, hicimos una revisión en la literatura, en la red, respecto a qué alternativas aparecían para implementar, o más bien para complementar las clases teóricas en cuanto al tema de dispersión de Rutherford. Por un lado encontramos lo que son las simulaciones interactivas tipo PhET. En esta se simula la dispersión de Rutherford utilizando bien sea un núcleo o bien sea 5 núcleos. Se permite la variación de energía, pero de una forma cuantitativa, es decir, hay un mínimo, un máximo, pero numéricamente no se sabe cuáles son esos valores. Hay variación del material en términos del número atómico, pero no, debido al blanco que usan, que es un blanco idealizado, un núcleo, 5 núcleos, que es, pues no lo vemos en el experimento de esa manera, pues no hay forma, por supuesto, de variar el espesor del material. Esta simulación está basada en la interacción de Coulomb netamente. Y bueno, eso es por este lado. Por el otro lado también encontramos algunas simulaciones un poco más formales basadas en Fortran 90, que se pueden encontrar en GitHub. Estas simulaciones lo que hacen es definir una distribución a partir de la expresión de cosecante a la 4 de teta medios. A partir de esa distribución se generan números aleatorios y así es como reproducen precisamente la dispersión de Rutherford. Por supuesto, está basada en el modelo de Rutherford, entonces solamente se tiene en cuenta interacción de Coulomb y no hay posibilidad de estudiar, por ejemplo, los casos de dispersiones múltiples por parte de la radiación alfa con los núcleos de oro. En ese orden de ideas, entonces, encontramos la posibilidad de trabajar con la dispersión de Rutherford a nivel computacional por medio de herramientas que simulan la interacción radiación-materia. Estas herramientas están basadas en secciones eficaces, bien sea experimentales o a partir de modelos teóricos bien validados. Y la forma de proceder para encontrar, obtener resultados por medio de estas simulaciones es que se basa todo esto, se basa precisamente en el cálculo de probabilidades a partir del modelo o de la técnica de Monte Carlo. Bien, gracias, Edwin. Entonces ahora, dentro de, digamos, de esas posibilidades que pues habla el profesor Edwin, está entonces los software que emulan o que tienen que ver con interacción radiación-materia, y se encuentran 4 grandes. Los 2 primeros, MC y Fluka, son de uso privativo en primera instancia. Sin embargo, Geant4 y Topaz pues son software de desarrollo libre, en donde la ventaja fundamental es que se puede hacer implementación en el aula, digamos, para emular esa clase de experimentos propios de la física moderna. Ahora, cuando miramos, digamos, de manera ya contundente lo que es Geant4, nos damos cuenta que, pues, efectivamente está reconocido y validado por el CERN, siendo uno de los institutos más importantes, digamos, de desarrollo de la ciencia y la tecnología, y que, pues, ha dado grandes hallazgos para entender, digamos, el comportamiento y la estructura del universo. Sin embargo, hay un problema grande, y es que como está escrito en C++, entonces se necesita que cada uno, tanto el estudiante como el profesor, pues tenga conocimientos formales en programación, y eso como tal genera una curva de aprendizaje bastante pronunciada que impide que en primeros momentos, o en este caso particular, en estudios de enseñanza y aprendizaje, pues obviamente va a ser mucho más complicado. Y si a eso le sumamos que cuando hablamos de Geant4 y lo que tiene que ver con esto de razón materia, la mayoría de artículos existentes pues están, digamos, centrados en reproducir los fenómenos como tal, como en este caso de la dispersión, pero desconocen lo que tiene que ver con la implementación en el aula. Eso es, digamos, lo más importante que tiene que ver, digamos, de los limitantes y observaciones. Bien, entonces, continuando con esta idea, pues en vez de Geant4 también podemos usar Topaz, que está basada en Geant4.
Es una herramienta desarrollada inicialmente en Slack junto con el Hospital de California. Esta herramienta tiene la característica que hereda todo lo de Geanfor, pero más encima es una herramienta amigable al usuario. Entonces no necesita realmente el usuario tener conocimientos avanzados en programación. Para ver esto, ustedes pueden observar aquí un ejemplo de la simulación del experimento de Rutherford. Entonces tenemos aquí una caja en color morado, que es lo que se conoce en Geanfor y en Topaz como el mundo. Esto representa no más que las fronteras dentro de las cuales se puede realizar el experimento. Bien, aquí tenemos entonces la lámina de oro de color amarillo. Si ustedes observan aquí a la derecha, lo que estamos mostrando son los parámetros que se utilizan para definir tanto el mundo como la lámina de oro. Observen que no hay necesidad de programar, aquí no hay ningún tipo de estructura o patrón típico de C++, solamente lo que necesitamos es conocer los parámetros. Para este caso, el material del mundo es vacío, tal como se hace en el experimento original de Rutherford. La lámina pues está hecha de oro y la dejamos inicialmente con un espesor de 0,2 micras, que es el doble de lo que tiene que aparecer por acá. Por otro lado, podemos ver lo que es el detector, que es este anillo en forma amarilla. Definimos un radio máximo de 5.1 centímetros y un radio mínimo de 5.0 centímetros. Y más encima, a fin de tener en cuenta conteos relacionados con la dispersión de las partículas alfa, lo que hacemos es dividir este anillo en partes iguales. Para este caso, pues tenemos el anillo dividido en 34 partes iguales. La fuente que está por acá es una fuente de partículas alfa, como se puede observar por acá. Su energía es de 5.5 megaelectronvoltios. Y las últimas dos líneas definen el tipo de fuente. En este caso, pues ponemos una fuente puntual que se mueve en una sola dirección. Todo eso, por supuesto, se puede cambiar en Topaz. Se puede crear una fuente tipo cono, una fuente isotrópica, o incluso se puede crear una fuente radioactiva, como sería el radón, la cual decae en partículas alfa precisamente de esta energía. Un ejemplo que tenemos acá, continuando con el ejemplo anterior, es el ejemplo del cilindro. Aquí mostramos el detector cilíndrico, aquí mostramos cómo sería la simulación. Entonces tenemos el haz de partículas alfa, interacciona con la lámina de oro y, como pueden ustedes observar, las partículas alfa en su mayoría se dispersan hacia adelante. Muy de vez en cuando una que otra partícula se dispersa hacia atrás o hacia ángulos mayores de 90 grados. En este caso tenemos una simulación con 10.000 eventos y de esos 10.000 eventos encontramos que hay una que se emite a esos ángulos mayores de 90 grados, que coincide pues con los que se observaba experimentalmente a partir del experimento. Aquí están los datos que obtenemos de la simulación. Entonces ustedes pueden observar que esto está alrededor de 180 grados. Aquí cada una de las curvas sigue un comportamiento proporcional a cosecante a la 4 del ángulo medio, y adicionalmente lo que vemos es que las curvas son simétricas, es decir, esto no es más que la muestra de la característica de independencia azimutal que tiene la interacción de curva. Esto es algo que se puede encontrar precisamente en este tipo de herramientas de interacción radiación-materia, y no lo encontramos en simulaciones tipo FET o simulaciones como las de Fortran 90 que mencionábamos hace unos instantes. Otro ejemplo de detector es un detector esférico. Este detector nos va a permitir contar todas las partículas que son dispersadas. O sea, vamos a tener casi básicamente un detector 4pi. Aquí está apenas una lámina de las que forma ese detector. Aquí vamos a mostrar lo que sería la simulación. Miren que aquí tendríamos entonces el detector esférico. Ya aquí están todas las láminas o los casquetes formando la esfera. La interfaz gráfica de Topaz está basada en OpenGL, entonces tenemos movimiento en 3D. Para esto aquí ejecutamos 10.000 eventos, y en este caso pues, de los 10.000 eventos hay dos partículas alfa que se emiten a ángulos mayores de 90 grados. Una de las características claves o cruciales de Topaz es que podemos definir los parámetros que queremos que se cambien en la simulación. Entonces el estudiante puede tener acceso a esta ventana, y aquí estarían los parámetros ajustables, como por ejemplo el ancho de la muestra, el espesor de la muestra, que está definido en 0.1 micras. Podemos cambiar los materiales, usar oro, usar aluminio o cualquier otro material.
tales como se usaban en el experimento original. Podemos cambiar la energía de las partículas alfa. Esto es fundamental porque si aumentamos la energía por encima de 25 o 27 megaelectronvoltios, no solamente la interacción coulombiana va a estar presente, sino que también va a comenzar a hacer presencia la interacción nuclear. Eso nuevamente es algo propio, característico de este tipo de herramientas de simulación radiación materia. Y los eventos, pues aquí tenemos 10.000 eventos, por supuesto, para generar una estadística mucho más convincente, pues típicamente generamos 1 millón o 10 millones de eventos, pero eso no se hace en la interfaz. Un ejemplo de los resultados con 10 millones de eventos son estos que aparecerían por acá. Aquí vemos el comportamiento del número de eventos en escala logarítmica en función del ángulo de dispersión. Aquí ustedes pueden notar que se ve una curva tipo cosecante a la 4. Y bueno, hay detalles interesantes como que, por ejemplo, a ángulos pequeños la curva no presenta una asíntota, sino realmente tiene un valor finito. Eso tiene que ver con la característica a nivel experimental de lo que se conoce como apantallamiento de la carga por parte de los electrones. Bien. Gracias, profesor. Como conclusión tenemos la importancia que tienen las simulaciones en la construcción del pensamiento científico, en particular en los experimentos fundacionales de la física moderna. La relevancia de la simulación para la recreación de experimentos de alto costo económico. La posibilidad de mejorar las prácticas pedagógicas para la enseñanza-aprendizaje de la física moderna. La necesidad de mediar los contenidos mediante clases magistrales interactivas simuladas. Bien, entonces le agradecemos a todos la atención prestada y quedamos atentos a sus preguntas. Son ustedes muy amables y muy gentiles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.